Estimado amigo, compadre, padrino, compinche, socio, diseñador industrial, especialista en salud ocupacional de la Universidad Nacional, máster en gestión de diseño de la Universidad de La Habana, aspirante a doctorado en diseño de la misma universidad, es docente universitario durante los 90 de la Universidad Nacional de Colombia y actualmente es profesor de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, PUCE. Además, William es consultor en análisis ergonómico de productos y estaciones de trabajo. Es empresario en el sector del mueble en Ecuador con marcas posicionadas como Triatexa y Tandas. Ha sido auditor estratégico de diseño, actividad que compartimos a finales de los 90 y actualmente es el presidente de la Cámara de Diseño del Ecuador y además es miembro de la Comisión de Políticas Públicas y Diseño. Y recientemente es gerente fundador del Centro Ecuatoriano de Diseño para la Innovación, entre muchas otras cosas en las que se ha movido William en la vida. Es scout. Y bueno, comprimir como lo ha hecho muy bien William su experiencia y larga trayectoria en estas líneas, pues ha sido todo un reto porque ya estaremos escuchándolo y viendo todo el recorrido de William. Y agradecemos, William, que haya sacado un tiempito para compartir con nosotros y con nuestros estudiantes de diseño esa experiencia que ha tenido. Y en este momento, mi estimado William, el compartir pantalla y el micrófono es todo suyo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, doctor, porque ustedes tienen en este momento uno de los hombres que más conoce y sabe del diseño en mi país, ¿no? En nuestro país. Yo soy colombiano, me trasladé con el milenio, llegué en el 2000. Me casé con el diseño también, mi compañera es diseñadora industrial de la UIS. Y les voy a relatar más o menos un recorrido que me pidió mi colega para hacerles ver que el diseño industrial es algo con todavía muchísimo potencial en nuestro continente, que tenemos un espectro de acción muy amplio, que a veces es tan abrumador y tan grande que uno se agobia y de pronto incluso se puede perder. Y que no vale la pena. Bueno, yo les voy a mostrar cómo no he huido del diseño industrial, de los postulados que me enseñó la mejor facultad de diseño que hay, al menos de este lado del mundo. Yo podría decir que del mundo en general, a mi punto de vista, desde mi punto de vista, que fue la Universidad Nacional de Colombia. Y yo voy a empezar un poco como por lo que hace de pronto que uno empiece como a pensar en otras posibilidades y no solamente la que les pintan a uno en los tableros, ¿no? de la universidad, porque la universidad hace su parte, pero hay algo muy importante y es cuando entra uno en el entorno que tiende como a reclamar que esto no me lo dijeron y aquello sí me lo enseñaron y no, y pues resulta que pues ahí uno tiene que empezar a aterrizar. Me levanto muy temprano y me acuesto tarde. Eso es una de las cosas que me ha permitido a mí meterme en tanta cosa, ¿no? Pertenezco a una generación de diseñadores, diríamos que la primera que salió en Colombia, o digamos la segunda, porque la primera fue de la Tadeo, una gran cantidad de gente, pero yo estoy ahí como terminando la primera y comenzando la segunda. Me enfrento a una profesión que no se sabía, yo no sabía cómo cotizar, no sabía realmente qué ofrecer. Era muy difícil enfrentar al empresario, conocía a varios empresarios y era muy difícil tratar de buscar empleo, porque la primera pregunta que le hacían a uno después de saludarlo y de permitirle a uno la entrevista era que qué era eso de diseño industrial. Y pues la verdad era angustiante porque pues muchas veces la mayoría de veces no creí convencer de qué era eso, porque pues uno se engloba y se mete mucho en otros problemas. Ahí me sirvió un librito chiquito, todavía lo uso, que es el Manual del Diseñador Industrial de Gerardo Rodríguez, que en realidad son las traducciones de
de su maestro Fernando Schulz. El maestro Fernando Schulz le da teoría y metodología al diseño. Fernando Schulz es uno de esos teóricos y pensadores del diseño que no escriben, eran de esa generación de nuestros profesores que no escribían. Y entonces, pues este chico, bueno, ya no es de ningún chico, pues escribe. Y las notas son muy interesantes, muy orientadoras, entonces me permiten a mí como organizar primero una oferta. Lo primero que hice después de graduado de la Universidad Nacional fue buscar empleo, ¿no? Buscar, como me habían dicho, uno iba a la industria, uno decía pues qué era lo que hacía y pues seguramente lo iban a enrolar. Eso fue un trabajo largo, me encontré con situaciones en donde, por ejemplo, me pusieron a vender un producto antes de contratarme un recipiente para un desinfectante. Entonces yo terminé un poco moviendo la información, una línea de un polvito que vendían para poder hacer una desinfección que se llamaba Tinsen Hogar Azul. Y pues lo que hizo el empresario fue un poco mover el producto y yo lo hice desde la estrategia del diseñador en términos de poder diseñar de pronto los muebles para las impulsadoras, trabajar todo el problema del empaque, hacer degustación y ese tipo de cosas que tenían pues siempre buscando trabajarlo desde el producto. Pero ya llegó un punto en el cual pues me di cuenta que él estaba más bien con la intención de mover el producto y pues esto de poder disolverlo y presentarlo como un producto en el mercado que compitiera contra los otros que estaban en la percha, pues iba a ser muy lejano, ¿no? La idea era que ahí aprendí que del mismo cuero salen las correas, es algo que todavía uso, y entonces él me daba a entender que sacara de la plata del producto, de todo este producto que estaba complicado en las redes, y que de ahí iba a salir para yo poder hacer mi recipiente. Bueno, de ahí pasé a Interagro, por influencias me presenté, llegué a Interagro, es una fábrica que hace rastras para tractores, muy famosa al menos en ese tiempo, muy buenas rastras y equipos para tractores, para la labranza. Y allí me encontré con otra situación, entendí a Antanas Mockus cuando dijo que los nacionales o los de la nacional se pisaban las mangueras. En cambio, los javerianos y los tadeístas se aglutinaban en las empresas. Entraba un javeriano y ahí se le iban 2, 3, 4 y ahí brindaban toda la cuestión. Nosotros los de la Nacional somos tan buenos que pues no nos apoyábamos, no sé cómo esté la cosa ahorita, pero había que generar esa cultura y me encontré con dos colegas de la Universidad Nacional, no diseñadores industriales, sino ingenieros mecánicos, que de pronto vieron un poco con celo la visión que nos dieron a nosotros, ¿no? De generar nuevos productos, de buscar otras cosas. Y pues ahí duré 24 horas, porque cometí el error, además de llegar en mi Renault 4, un poquito destartalado, y me hice en el parqueadero del gerente, y pues me hice conocer casi todo el día de que quién sería él, ¿no? Que se parqueó ahí y que no aparecía además por ningún lado. Y bueno, no, realmente no compaginábamos, ¿no? Los ingenieros me preguntaron, ¿qué puede hacer usted por cambiar una rastra? ¿No? Y pues eso es legendario, o sea, esto es de toda la vida. Y bueno, yo les daba una serie de explicaciones, finalmente pues no los convencí y solo duré realmente un día ahí. Empecé entonces a ver cómo poder salir, ¿no? Como a nivel personal. Me habían enseñado que yo podía hacer Filestar, esa era la venta que me daban en la universidad, que yo debía ser el campeón mundial del diseño industrial. Mis productos iban a ser como lo planteamos, como lo planteaba el profesor al principio, debían ser wow, y por nada del mundo podrían ser no, y siempre debían ser sí. Entonces, bueno, ahí vienen otros aterrizadas porque ya pasa el tiempo y pues no está pasando nada. Y yo voy, de pronto, soy llamado por Jaime Franchi
el maestro Jaime Franqui me invita, bueno, yo me destaqué un poco en la academia, me hice conocer, porque como Pablo Andrés éramos personajes, ¿no? Pablo Andrés en su generación, yo en la mía, y entonces nos hicimos conocer, pero no era, bueno, en Colombia no sé si todavía se usa el término, no era por chupar grueso, es que éramos buenos, éramos excelentes, y los retos que nos poníamos los hacíamos. Adelante mío iba Pablo Abril, ¿sí? Y yo quedaba ahí como un poquito en el sándwich, pero me fue bien, en el promedio gané la beca de hacer una especialización o una maestría por cuenta de la universidad, y pues después de que miré varios intentos, pues terminé haciendo la única salida que tenía, y ya la iba a perder. Entré a ver algo de la primera especialización que hubo en seguridad y salud ocupacional. Y entonces, bueno, la mía se llama especialización en seguridad en salud ocupacional. Ahí entré con una colega mía que se llama Miriam Márquez, y fuimos los primeros diseñadores en Colombia salubristas ocupacionales. Y ahí se abrió una oportunidad espectacular, porque por fin pude abrir mi oficina, como me lo dijeron también en el tablero, que yo podía abrir una oficina uniéndome con otros compañeros y ofertar servicios, ¿sí? Entonces, pues mi primer servicio ya estaba un poquito desgastado, porque nadie me estaba comprando ser yo Filestar. Entonces, ahí empiezo, ya aprendo ergonomía. Yo no ejerzo la salud ocupacional, sino la ergonomía, porque es un proyecto excelente, el primer posgrado que hubo interdisciplinario realmente en Colombia. Y pues con médicos, enfermeras y otra gente, terapeutas, psicólogos, pues emprendí el proceso de mejorar las condiciones de trabajo y de salud de las personas. Y en ese entonces había un profesor de nosotros con muchas ganas de ayudarnos a penetrarnos en el aparato productivo, que se llamaba Zipamocha. No me acuerdo el nombre, Pablo Andrés. Gerardo, bueno, el caso es que este profesor metió Ricardo Zipamocha, William. Ricardo Zipamocha, sí. Y Ricardo falleció hace unas 3 semanas. Sí, no sabía. Y este maestro se metió en enfermería a ese proyecto y metió a los diseñadores en el área de ergonomía. Y allí tuve un maestro, yo tuve 6 clases, 6 semestres de ergonomía, como las tuvo seguramente Pablo Andrés, y todas casi siempre con el mismo profesor, que era Alberto Rodríguez, que es un médico fisiatra muy reconocido en el área forense en Colombia, y pues el hombre se sabía al dedillo todo el tema ergonómico, entonces, al menos antropométrico. Entonces entramos con ergonomía física, nos encontramos ahí que no éramos la última Coca-Cola del desierto en ergonomía, llegamos y encontramos que los psicólogos eran unos duros en ergonomía, y que las enfermeras y los fisiatras también hablaban del tema de ergonomía. Entonces, bueno, ahí empezamos a cuadrarnos, nos tocó defendernos mucho, y ahí empecé a teorizar, a ver cómo yo sí necesitaba del apoyo teórico para la práctica. Y entonces, al lado de ese librito que les dije, me tocó hacerme de manera increíble al marco teórico de la carrera de diseño industrial de la Universidad Nacional de Colombia de 1988, escrito por el entonces director de la carrera de diseño, Jaime Franqui. Y entonces ahí empezamos a meternos en la pelea, porque pues era difícil entender, era fácil entender todas las otras disciplinas en salud ocupacional, pero nadie quería o nadie entendía cómo había diseñadores industriales en salud ocupacional. Y ahí empecé a reconocer el valor tan importante que tenía el lenguaje visual, el dominio de la estética. Y ahí aprendí a ver cómo, pues sí teníamos que ver con la ergonomía, pero entendí ahí el tema interdisciplinario, es que el diseño no se hace solo. Y había que acompañarme de otras personas. Pues ahí no se hacía diseño de configuración y prefiguración de productos, hasta tanto no volvimos y encontramos con el tiempo y con la práctica que si hacíamos análisis de puestos de trabajo y análisis de estaciones de trabajo, a la final, cuando tocaba hacer la intervención,
el diseñador industrial cerraba el ciclo, porque todos los demás galenos lo que hacían era diagnósticos por programas, pero nadie, solo los ingenieros mecánicos y los diseñadores podrían entrar a cambiar realmente la situación. Y la situación era pues configurando, haciendo un trabajo de configuración. Bueno, para no alargarles, entonces abro una oficina y me convierto pues como el referente de los diseñadores en Colombia, o al menos en Bogotá, para hacer consultorías en ergonomía. Me vuelvo consultor específico de Unilever Andina, de multinacionales como Ciba-Geigy, y ahí integro a otros. Ya era yo docente. Bueno, se me olvida una cosa importante: yo fui egresado, vuelto a ingresar, así me pusieron en la cafetería los estudiantes cuando hicieron una revuelta, porque pues no tenían buena calidad de formación. Y pues yo fui uno de esos buenos estudiantes que después los llamaron a dictar clase, y pues fue muy difícil también esta parte de mi proceso laboral, porque llegué a dictarle clases a compañeros míos. Entonces, imagínense ustedes recibir clase de María Camila, de Adriana y de Lina. O sea, era un poco complejo, pues porque no eran los compañeros que venían atrasados. Pero eso fue un reto muy grande, porque volviendo otra vez a Antanas, él nos enseñó, y la figura o lo que se hacía era que nosotros cargábamos maletines para aprender a ser profesores. Yo le cargué maletines a un profesor que era Ramírez, creo que se llama Francisco Ramírez, y a un profesor que me pusieron que era Abimael Arevalo, que era un genio en cerámica, pero era tan genio que él arrancaba a darle a los diseñadores cerámica, y solamente él entraba, llamaba lista, le hacían unas jugadas muy chistosas, muy famosas, no las quiero referir aquí, como por ejemplo, algunos llamaba James Bond, y él decía James Bond, y le contestaba alguien en la lista. Entonces era tan despistado que nadie le paraba muchas bolas, y él solamente fijaba la mirada en un punto en el tablero y empezaba a escribir, y pasaba 2 horas escribiendo fórmulas y todo, y por supuesto nadie le ponía atención. Y lo íbamos a perder. Entonces me pusieron a cargar maletines con él, y así logré hacer un desarrollo de algo que es fundamental en este momento, y que después entendí, y que, bueno, siempre ha sido clave, que es la parte, el juego que se da, o que se tiene en toda la parte del wow al que pretendemos llegar cuando hacemos acabados superficiales. Y entonces ahí trabajé mucho tiempo en los factores industriales, el plan de estudios que nosotros manejamos al final, porque esto no estaba tan claro cuando nosotros terminamos, pero con el plan de estudios, con el marco teórico de Jaime Franqui, había factores que determinaban la forma del producto, y era los factores humanos, los factores industriales y los factores ambientales. Y entonces yo perfilaba, y mis profesores que me habían traído a la universidad, pues me dieron la misión de sacar todo lo que era la parte de diseño del industrial. Aquí hago una de los factores industriales que determinan la forma del producto. Aquí hago un paréntesis, porque vengo de una familia de productores de recipientes en acero inoxidable. Antes de entrar a la universidad, mi familia fue parte de la revolución de los lácteos, que eran monopolio de la Johnson de Colombia y de la Alpina, Alpina productora, y Johnson de Colombia, la única productora y fabricante de equipos en acero inoxidable en Colombia. Y mis tíos, emprendedores ambos, pues aprenden a soldar acero inoxidable, logran que les vendan unas láminas algunos productores que ya empezaban a traer, algunos proveedores, y empiezan a hacer carrotanques. Y de ahí entonces pues se viene todo un desarrollo que a mí me sirvió muchísimo. Yo fui primero supervisor, era realmente un super sapo, porque pues a mí me tocaba decir a qué horas entraban, a qué horas salían, quién hacía algo, quién no hacía, quién rompía, quién cogía, y entonces pues era el sobrino del dueño. Entonces pues yo tenía una tableta grande, y yo era el que decía qué hacía cada operario. Era una cosa muy denigrante en el fondo. Y después más bien me hice más amigo de los trabajadores. Bueno, ahí aprendí a hacer inoxidable, torno, fresadora, todo ese tipo de cosas.
Me hice celador, me ascendieron a celador, entonces yo era celador los sábados y domingos porque había que darle asueto a los celadores, y allí entonces tenía acceso a la biblioteca de mis tíos que tenían ahí todo lo de balineras, el acero inoxidable, todo ese tipo de cosas, y entonces yo me la dediqué a eso. Cuando entré a la universidad no dejé de ser celador, y entonces yo me metía del viernes, y sábado y domingo trabajaba, hacía los proyectos, y pues el lunes ya iba a la universidad, pues era nerd en ese sentido, y pues llegaba con mis cuestiones. Soy de la época del rapidógrafo y del tecnígrafo, y pues ahí hacíamos todo en papel pergamino y en papeles, ¿no? Todo era aerógrafos y ese tipo de representación. Bueno, vuelvo otra vez a la salud ocupacional, ya soy empresario, empiezo a ser empresario, y empiezo a tener muchos problemas porque yo recibí 2 semestres de administración de empresas con un profesor excelente, el gerente de Ternit, que se llamaba Jairo Novoa. Después fui vicedecano de él cuando él fue decano de la universidad en la facultad. Pero habían cosas que yo no conocía. Y el tema financiero, muchachos, el tema legal, es algo que si tú no tienes en cuenta desde el comienzo, empieza a minar tu negocio. Y entonces, confundes el bolsillo del hogar con el bolsillo del negocio. No sabes que la plata que te llega grande puedes hacerla rendir en un banco, que puedes aliarte con el banco, pues para que no solo te saque plata por sus servicios, sino también de alguna manera para que te oriente, para hacer documentos, digamos, financieros que te pueden ayudar un poco. No sabes qué es un balance, no sabes una cantidad de cosas básicas que son fundamentales. Seguro social con sus empleados, prestaciones, y todo eso uno lo deja a un lado porque piensa como diseñador, ¿no? Y entonces algún día me dedicaré a eso. Y entonces, pues como está entrando plata, tú manejas plata que entra y sale y bien. Y entonces empieza un momento en el cual pues la plata empieza a faltar porque no empiezas a cumplir, y porque se atrasa esto y lo otro, y empiezan los problemas graves, porque pues si no sostienes a tu gente, no sostienes los servicios, no sostienes los arriendos, no sostienes los suministros, pues las cosas empiezan a erosionar un poco. Entonces, bueno, se me acabó el trabajo con Unilever, y intento entonces irme por metalmecánica. Y ahí mi socio, otro con el que me gradué, yo hice mi proyecto de grado, fueron las estaciones modulares del metro de Bogotá, y estuve con Efraín Suárez. Entonces me encuentro con Efraín Suárez, que estaba como en el mismo problema. Él sí estaba de empleado de William Escobar haciendo piezas en metalmecánica en una empresa que se llamaba Peralta, y que ellos fabricaban perfiles para hacer puertas y ventanas de acero. Y de ahí entonces los dos nos encontramos y decimos, oye, ¿por qué no sacamos una bodega? ¿Por qué no nos metemos y hacemos ya cosas nuestras? Y pues empezamos, y si sacamos ahí mismo también en Palo Quemado, una bodeguita, la mitad de una bodega, y empezamos como a porrear cositas y a buscar a ver qué hacíamos. Terminamos haciendo los puestos de trabajo de Unilever Andina, que yo diseñaba, y entonces había que hacerlo. Entonces eso fue digamos, una buena entrada. Pero nos convertimos en metalmecánicos, digamos. De ahí, yo soy fundador del laboratorio de ergonomía de la facultad, del que está en este momento otro gran maestro que es Ricardo Ruiz. También está un colega mío, mucho más joven que nosotros, que Pablo y yo, que es David Puentes, que se viene conmigo para el Ecuador, y ya voy a empatar pues cuando ya realmente tenemos éxito como empresarios. Y entonces, bueno, yo soy fundador del proyecto de ergonomía, del laboratorio de ergonomía, pero cuando fui en los cargos que tuve, hay una cosa espectacular que sucedió en la Nacional, y que creo que sucedió en Colombia en general, y es que los profesores arquitectos que estaban al frente de la carrera ya unos 10 años o unos 15 años, nos reúnen a 4 o 5 diseñadores
me acuerdo Borges, me acuerdo Pablo Abril, William Urueña, y éramos cinco en total. Y simplemente ya teníamos una maestría, algunos ya venían de especializaciones y de cargos importantes y éramos profesores. Y ahí nos dicen, vea muchachos, hasta aquí llegamos nosotros, nos vamos a hacer a un lado, a partir de ahora ustedes entran como directores de sus carreras y arranquen a trabajar. ¿Por qué es algo muy importante? Porque en América Latina todavía hay muchos arquitectos al frente de nuestra disciplina, ¿no? Y pues yo les agradezco mucho, mis mejores amigos son arquitectos, ellos saben que cuando llego a este punto les echo su puya. Les agradecemos a los arquitectos haberlo traído a América Latina, casi toda la América Latina fue un curso que salió de arquitectura. Pero era el momento, y pues sí, lo hicimos con todos los errores que pudimos haber cometido, y fui el primer diseñador que fui el director del Departamento de Diseño de Elementos Industriales. Pero pues ahí no se ganaba mucho, logramos algo muy interesante en la apertura económica, se quiebran muchas empresas, el gobierno de Gaviria dice todas las entidades del Estado o producen o desaparecen. Muchos no le creyeron y vendió Ingeominas, ¿sí? Y ahí todos nos pusimos las pilas y de ahí nace la necesidad de que el diseñador tenía que producir. Entonces ahí venimos con otro gran maestro que ya falleció, que es Max Currea, y generamos unos servicios al Estado y nos hacemos consultores del Estado para las licitaciones públicas, en este caso de mobiliario y el bus tipo. No estaba yo en el bus tipo, pero cuando ya soy encargado del departamento de elementos industriales, ahí hay una oficina de proyectos de arquitectura, hay una muy buena que funciona en ingeniería y empezamos a aprender, y ahí vendimos proyectos de que había arquitectura con ergonomía. Entonces, casi todos los proyectos que hice con Carlos Díaz, que hice con el profesor Nelson Dueñas, todos tenían que ver con distribución de los espacios de trabajo, la proxemia, toda la ergonomía física y todo aplicada al trabajo, y ese era un plus interesante que vendía bastante. Pero al lado de eso, el profesor Max Correa planteó, un día estando en el trabajo, él generó ya la cultura de la consultoría, y ahí aparece un día una persona, cuando ya estaban Tanas Mocus de rector, Jorge Ramírez, creo que se llamaba él, uno de sus principales prorectores, que generó la dinámica, que impulsaba el sacar la universidad de afuera de las mallas, y él murió en un accidente aéreo, pero él llegó a mi departamento y me dijo, venga, necesito que usted me diga, me lo recomendaron, venga que necesito llevarlo al Ministerio de Educación porque queremos asesorar al Ministro de Educación en la compra de mobiliario escolar. Y entonces, bueno, eso fue muy chistoso porque era muy difícil encontrarse con él, no me pudo atender para instruirme un poquito sobre la cosa. Yo más o menos entendí, pues era mobiliario, no había mucho problema con la cosa. Y subiendo me lo encontré, llegó con su gente rápido, bueno, subiendo en 4 pisos que tiene el ministerio que queda ahí en el CAN, o no sé si todavía sigue ahí, y él simplemente ahí sí que es cierto, en 2 minutos me dijo, usted le tiene que vender a este ministro el diseño y desarrollo de los pliegos de licitación de mobiliario escolar para este año. El proyecto cuesta 35 millones de pesos y usted ya está en capacidad de hacerlo. Eso es todo lo que le tiene que decir. ¡Bum! Se abren las puertas, entro ahí, conozco al ministro, pum, pum. Él habla bastante y tal. Y entonces, ¿qué? Digo, sí, pues nos pueden asesorar entonces porque tenemos problemas de todo tipo dentro del diseño. Entonces, mientras él hablaba, yo pues lo que conocía sobre todo era ergonomía, ya era especialista en salud ocupacional, entonces le dije, mire, es que el mueble se lo podemos hacer ergonómico, se lo podemos hacer estético, y esto y esto, dijo, listo, tengo 35, ¿cuánto vale eso? 35, miró, dijo, sí, está dentro de lo que habíamos hablado, por favor, váyase, y arrancamos. Y eso nos generó consultores de diseño. Bien, como viene todo este proceso de que soy director y que entonces manejo ya productos y ya los profesores no tienen la entrada solamente de dictar clases, sino también la obligación de ir a contribuir a hacer productos, entonces ahí
nos ligamos a productos y en ese grupo entra Ricardo Ruiz y entran otros dos profesores con Max Currea, Camilo Espina, y se genera una cultura de diseño y desarrollo de pliegos de licitación que incluían no diseños, sino parámetros generales de adquisición de mobiliario. Y nos volvemos unos duros en Colombia, creo que todavía estamos en ese plan, y vendemos no solo ese pliego, sino otro y otro y otro, que nos llevó a manejar cosas mucho más grandes a nivel de tener que ir a hacer visitas, por ejemplo, a la producción en Chile, producción ya interna en Cúcuta y en algunos otros sitios. Bueno, eso me hace experto a mí, yo me retiro, después soy vicedecano académico de Jairo, y Jairo ahí me permite formalizar el laboratorio. Entonces el arquitecto Ramiro Achuri, que era nuestro profesor, hace una belleza de distribución, yo no sé si ustedes lo alcanzaron a ver, y logra de un pequeño cubito una cosa muy funcional, y ahí empezamos a trabajar esos proyectos. Aprendimos eso, y dentro de los proyectos que hacíamos era hacerle asesoría al empresario. Entonces llegan unos empresarios que nos conocimos porque fuimos sus interventores en un pedido grande que hubo de 160 millones de dólares, de 100 millones de dólares, perdón, en Colombia, y nosotros fuimos interventores con el profesor Max Urrea, y ahí nos conocimos. Entonces después ya se terminó el proyecto y todo, y volvió ese empresario, uno de ellos, con una licitación pública del Ecuador, que quería que le dijera cómo veía ese mueble. Bueno, no les voy a alargar más, el tema es que hago la consultoría, le piden al decano que me deje viajar para presentarla aquí a Quito, hago la presentación, yo hago la evaluación sobre unos dibujos que hay, y me encuentro con una situación muy particular. Todo el mundo estaba contra un diseñador industrial ecuatoriano, le caían y querían echar abajo todo el pliego de licitación por el diseño, porque ellos no podían hacer el diseño. Entonces, en una de esas circunstancias de la vida, quedó muy cerca a él pues, escucha el diagnóstico que doy, se pone en total desacuerdo, pero hay cosas que lo ponen a flaquear, pues porque yo fui contundente en cuanto a ergonomía, antropometría y todo este tipo de cosas. Y para no alargar más, se acerca un poco en un pequeñito, en un espacio, y me dice, ¿usted quién es? Bueno, y hablamos. Resulta que era compañero de unos amigos míos en Bucaramanga, en su maestría también en la UNAM, y él estaba buscando insertar al diseño industrial en el aparato productivo del Ecuador. Y no era arquitecto, él era arquitecto de aquellos que habían tenido que hacer cursos en otro lado para poderse hacer diseñadores industriales. Entonces ahí ya entré en otra tónica y me dijo, ¿qué hago? Yo no puedo perder esta licitación, sería terrible porque los diseñadores, le dije, venga, esa es mi causa, venga, le ayudo. Y entonces ahí entramos, yo entré a mediar, ya en la empresa que tenía, ya me voy de vicedecano porque no se ganaba el suficiente dinero ahí, ya aprendo la gestión del diseño en la academia, ya he llegado lo más alto posible, llegué a ser decano encargado por un año y medio de la facultad, y pues ahí vi que no había mucho que hacer porque pues los arquitectos no se dejaban en ese entonces mandar por un diseñador de blue jeans, y pues que sí tenía mucho éxito porque mantener la facultad un año funcionando sin problemas, pues ya llegó un momento en que el doctor Páramo me llamó y me dijo, oiga, ya coja usted en propiedad esa decanatura porque ya usted la maneja muy bien, y ahí ya se activa un poco todo un grupo político ahí, y pues ya simplemente me caso. Me salgo solamente a hacer proyectos con el laboratorio, con la oficina de proyectos, y así termino yo de asesor en Ecuador. Y bueno, es un proyecto de BPRODEC, de la ONU, de 7,5 millones de dólares para producir 1.500.000 pupitres. No hay entendimiento entre los empresarios, no hay entendimiento entre el diseñador, y pues me meto ahí en la mitad y logro hacer digamos, como una gestión entre los dos, y así se logra romper una inercia de estos 8 meses sin hacer nada.
logro que prototipeen las formas que el diseñador tiene una teoría, porque es todavía vive aquí muy cerca y todavía tiene la idea de los 60 de que por encima de la estética no hay nada. Entonces, en esa radicalización, pues era muy difícil porque, pues, sí, por encima de la estética hoy sí hay muchas cosas, ¿no? Una de ellas el medio ambiente, el ser humano y otras cosas. Entonces, pues simplemente sus formas eran un poco complicadas de fabricar. Logro que se fabriquen unas y que él ceda en la forma y que los empresarios también piensen que pueden hacer pupitres que no solamente son los que el modelo Troncura, que duró más de 10 años, más de 50 años en América Latina. Y se hacen unos muebles con unas formas muy particulares que finalmente pues logro fabricar. Bueno, me convierto entonces me saco una comisión de trabajo en la Nacional, vengo por 6 meses, después se alargó a 1 año, después ya me dijo la decana Beatriz Ramírez, me dijo, ya no puedes seguir ampliando, tienes que pensar, o te quedas o te vas. Y pues yo salí porque pues ahí ya terminé y me coge la persona que me llevó, que era don Gustavo Cañón, era un colombiano que tenía industria aquí, era parte del consorcio, y me dice, vea, ¿qué hago con todo esto que sobró? Pues estábamos hablando de hacer en un año 1.600.000 pupitres, 1.400.000 pupitres, y pues hay una transferencia de conocimiento de Colombia al Ecuador, que pues eso es tema muy largo también, pero nos hicimos muy famosos porque finalmente rompimos o trajimos al Ecuador la producción de alta serie de mobiliario escolar. Entonces aquí lo máximo que hacía un empresario era unos 10 pupitres día y nosotros logramos llegar a hacer 1.600 pupitres al día, ¿no? Entonces pasamos trajimos la soldadura MIG, trajimos el proceso de doblado tanto manual como automático, y trajimos la pintura electrostática por túnel. Y eso pues lo hicimos, esa transferencia, y eso me enseña un poco ya lo que era la producción en alta serie, ¿no? Y viajo con David Puentes, el contrato lo hago también con Efren Suárez, y finalmente Efren termina yéndose, no se acopló mucho al Ecuador, termino yo liderando todo el proceso, y me quedé con David. David me acompañó todo el año y logré con mucho éxito hacer laboratorio, enseñar. Yo enseñaba a mis propios interventores a que me interventorearan, pues porque eso era lo que hacía en Colombia. Entonces les enseñé un poco para que hicieran, les di oficina, les di los protocolos que usábamos en Colombia que desarrolló Ricardo y el profesor Max Correa. Y pues así las cosas se empezó a generar una cultura del diseñador, en términos de evaluar, de investigar, de gestionar y de hacer procesos. Termina ese proyecto, queda una infraestructura en 5.000 metros cuadrados. Yo tenía 2 turnos de 250 mujeres, 250 hombres, y pues termina toda esa infraestructura aceitadita con todas las de la ley ahí. Y entonces el empresario me dice, ¿qué hacemos con todo esto? Yo le dije, no, pues continúe. ¿Y continúe qué? Si ya mobiliario por lo menos ya los siguientes dos años no van a necesitar. Entonces me dice, no, mire, yo no quiero continuar, no tengo la idea, la intención, yo ya tengo esta edad, me quiero jubilar. ¿Por qué no se une con mi hijo que es ingeniero financiero? Y les entrego lo que me van a dejar a mí, los compañeros se van a llevar lo que les toca a ellos, pero yo le entrego todo lo que es mi utillería, mi planta. Entonces, pues dije, pues sí, no, yo quise volver, cuando volví a Colombia a reactivar mi oficina de consultoría en ergonomía, y me encontré con unos colegas muy pesados, y ya no saludistas ocupacionales, sino ergónomos. Entonces me encontré con el profesor García, Gabriel García, que además los diseñadores que habían trabajado conmigo, pues se fueron a trabajar con él, Jenny Muñoz y Mauri Rueda, diseñadores industriales también de la Universidad Nacional de Colombia, y que fueron estudiantes míos, se graduaron y pues se destacaron, y yo los llevé a la empresa. Y entonces cuando yo llegué también estaba su esposa Karen Laje, acababa de llegar Juan Carlos y su esposa, también 2 diseñadores industriales de la Universidad Nacional de Colombia,
en ergonomía en Lovaina, sí, creo que era en Lovaina, y llegaron con ergonomía cognitiva, y pues ahí ya estaban, la competencia se me hacía como un poquito difícil, perdí ya todos mis clientes y todo, entonces dije, no, yo prefiero apostar. Y aquí entonces Adriana, que mi compañera, y yo, pues nos aventuramos a hacer esta empresa. Arrancamos con una empresa, cogimos toda la utillería, y ya para terminarles hicimos entonces, recogimos todo lo que había, y con los mismos, la misma utillería, los mismos, digamos, moldes, los mismos dados y la misma infraestructura de soldadura electrostática, de madera contrachapada, de soldadura MIG, de pintura electrostática, y ya un capital que de alguna manera nos daba don Gustavo, nos trasladamos a un espacio mucho más pequeño, y de ahí empezamos a desarrollar mueble. Entonces, mueble para el hogar. Y bien, ahí ya esta es la parte final ya de lo que es ser un diseñador industrial empresario. Les voy a compartir para que no crean que es que no traje laminitas, pero por aquí están. Así me cogí unas láminas aquí que me van a poder servir. Bueno, esto ya lo vimos al principio, y entonces aquí viene algo muy interesante. Mientras estuve también en Colombia, me unía a mi hermano que hacía construcción y trabajaba mucho un modelo que era de Ripoll, y entonces yo me convertí en su diseñador que hacía, digamos, las partes de conexión o de unión y los procesos productivos de estas cubiertas, ¿no? Este tipo de cubiertas. Como les dije, me volví un experto en acabados superficiales, no había diseñadores industriales en eso, pero yo pensé que este iba a ser mi futuro, y pues realmente me sirvió después, ya aquí, en el trabajo, pero en la academia me fui más por los factores humanos. Cuando ustedes me preguntan, bueno, aquí viene esta situación en donde me uno con un ingeniero financiero, y resulta que el ingeniero financiero, sencillamente yo cuando le pregunto a Brian Cañón, y bueno, ¿qué hace un ingeniero financiero? Y entonces él era muy parco, siempre ha sido muy parco, muy directo, un joven de 28 años contra uno que le llevaba 15 años de edad, y dice, no, yo lo único que aprendí en la universidad es hacer más plata, puede ser plata, hacer dinero, reproducir dinero. Y bueno, ¿y qué necesitamos para eso? Él dijo, no, productos. Entonces, le dije, ¿usted cómo ve la cuestión de unirse conmigo? Porque él fue mi gerente en el proyecto, él era el que hacía de subgerente, el papá era el gerente y él el subgerente, y nos conocimos un poco, pero casi nunca cruzábamos más allá de la información financiera que él necesitaba yo para el suministro de las cosas del proyecto. Yo trabajaba a puerta cerrada, ¿no? Entonces él me tenía que tener todos los elementos al día. Y entonces él me dijo, no, pues es que usted tiene los productos, usted lo que tiene que es decirme que hay que vender, y no se preocupe que yo hago el resto. Pero eso lo hace mercadotecnia. Y dijo, no, pues sí, puede ser, pero por ahora yo me pongo a desarrollar el modelo del negocio. Pues mi modelo de negocio, yo voy a reproducir dinero y esas otras cosas. Entonces, con la utillería que teníamos, pues empezamos a licitar, a hacer licitaciones públicas, ya como Notria S.A. Aquí hay una anécdota muy particular y muy especial. Hice todo el proceso de hacer una marca, bueno, antes me preguntan qué hacer, y entonces yo voy a las ferias de muebles del Ecuador, a Cuenca sobre todo, visito las plantas más bien el mercado en Cuenca, que son muy buenos en hacer mobiliario, y también vengo aquí a Quito. Y me di cuenta que nos dimos cuenta con Adriana que lo que más se vendía, o el mueble ecuatoriano era robusto en términos de que usaba solo madera maciza, o sea, madera natural, y de muy buena calidad, con mucho tallado y mucha elaboración, muy barroco, y muy poco había en metal.
¿no? Entonces solo había una empresa que hacía de metal, fuimos a conocerla y pues la señora era más bien un hobby de ella hacer mueblecitos y vender ahí de vez en cuando. Entonces hicimos un estudio de mercado, encontramos que se casaban 2.500 jóvenes a la semana o no sé, una cosa así. Y pues que ahí se iba a ser nuestro nicho. Diseñamos para ellos, pero encontramos que el que le regalaba los muebles era el papá y la mamá y a ellos les gustaba tener mueble robusto, ¿no? Mueble de ese grandote. Los espacios eran pequeños, los nuevos espacios como en Bogotá, los espacios de los nuevos apartamentos, aquellos que podían salir de las casas de sus papás, pues tenían espacios más pequeños y debían ser un poquito más funcionales y esos grandes muebles no iban a caber ahí. No cabían. Entonces, bueno, en ese proceso hacemos esa marca y yo estuve con el maestro Félix Beltrán en un proyecto ahí en la Nacional cuando era estudiante y él me enseñó a hacer marcas evocadoras. Entonces uno mezclaba las dos o tres sílabas de las cosas que iba a hacer y entonces, por ejemplo, si yo quería hacer alguna empresa, por ejemplo, de ergonomía, pues tenía que utilizar ese fonema, ese pedacito que dice ergo, factos, ergo limitada, ergo lo que fuera. Y entonces ahí hice un trabajo bastante extenso utilizando el Excel para poder hacer la marca. Y me llevé una de las tantas sorpresas que aprendí, y es que yo no soy el que le pone la marca a mi empresa, se la pone en los países la Cámara de Comercio. Entonces ese sueño que uno tiene de llamarlo, esto se llamaba, ya ni me acuerdo, se llamaba 10 veces diferente a Notria, ¿sí? Notria termina siendo el último de los 10 que mando, porque todos los demás estudiado con los jóvenes que iban a ser mi objetivo, pagado una plata para el estudio del mercado y todo, pues termina simplemente en las manos de un abogado que coge un computador y simplemente pone el nombre y si aparece igual o parecido, pues simplemente le dice a uno que no sirve. Entonces así fueron cayendo los 10 primeros nombres, se estaba demorando mucho la constitución de la empresa y finalmente mandé el 11, que era Notria, ¿no? Era diseño industrial, simplemente era, mezclaba diseño industrial, pero Niotrial quedaba como feo, entonces le quité la I y pues quedó Notria. Y pues claro, pues yo un poco en redacción le mandé una carta al hombre y le dije, oye, pero esto no es igual de parecido a Nokia, por ejemplo. Entonces, pues nada, ya el abogado dijo, deje de molestar y váyase y trabaje con Notria. Bien, esa marca, entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Producto popular. Y aquí vienen tres momentos importantes en mi vida de éxito como empresario. El primer año quebramos 3 veces. La primera fase porque, claro, Adriana y yo nos habían enseñado que debíamos ser Filestar. Entonces diseñábamos para diseñadores. La primera feria vinieron todos los pocos amigos diseñadores, nos dieron muchos golpes de espalda, nos felicitaron, nos tomamos buenos whiskies en los eventos. Uno que otro compró los escritorios y los elementos de oficina que les habíamos diseñado, pero pues mi socio, pues rascándose la cabeza, dice, bueno, estuvo muy bien, nos fue muy bien, nos visitó la gente y todo, pero esto no se vende. Entonces quebramos la primera vez, salimos de ahí y viene la segunda quiebra. Viene don Gustavo Cañón, viene la gente y dice, oiga, pero ¿por qué no hacen lo que hace todo el mundo? Entonces, él viajó a México y entre esas se trajo unos catálogos de camas lamas de allá. Y pues claro, cuando nos pusimos a mirar con Adriana, pues había una cantidad empezamos a averiguar quién era muy respetuosos nosotros, quién era el diseñador de X o Y forma de tales camas y de tal sala y ese tipo de cosas. Y empezamos a ver que no había tal diseñador, ni en China, ni en ninguna parte. Y aprendimos del gerente de Camas Lamas que el negocio era hacer genéricos, ¿sí? Y de vez en cuando hacer unas ferias para especular un poco y ver qué le compraban a uno diferente en el mercado para dar el paso tecnológico y de diseño. Entonces, Notria nace como centrada en diseño y empezamos pues a despojarnos de esa idea de que diseñábamos para diseñadores.
llega el texto de Jaime Franqui sobre el diseño, se llamaba El acto de diseñar, entre otras quijotadas, y ahí hay una parte donde dice que el diseño podría llegar a ser importante en un país cuando los gerentes invirtieran en diseño y no lo dejaran solamente a nivel operativo. Otra parte que dice que sería importante cuando saliera de las páginas Salmón, en ese entonces la página de Salmón era las económicas, que salieran de las páginas sociales y se insertara en las páginas Salmón, o sea, las páginas económicas. Y la otra que nunca le paré bolas yo, hasta ese día cuando nos estrellamos con Adrián en ese sentido, y era que iba a ser importante cuando los diseñadores no diseñaran para los diseñadores. Y entonces allí, bueno, bajamos un poquito la cabeza y empezamos a hacer genéricos. Entonces empezamos a hacer lo que vendía todo el mundo, los chinos, los japoneses, todo el mundo hacía cama mix, cama twin, cama esta y aquella, y entonces empezamos a más bien adecuar los diseños a nuestra tecnología. Y ahí aprendimos también diseño en circunstancias, es decir, empezamos a adaptar un producto y también aprendimos que no era copia sino adaptación de producto, y empezamos a salir y ya fuimos a un segundo nivel. Nos volvió a ayudar don Gustavo, puso el dinero y ya nos fuimos a una feria. De ahí vino una gran cadena que se llama Créditos Económicos, vio nuestros productos y dijo, vamos a trabajar con ustedes. Y entonces nos pusieron a explorar, a sacar las camas diferentes a las chinas. Un primer modelo que había era una litera que tenía 58 piezas para armar. Al ecuatoriano le encanta que vayan a la casa y le armen y le desarmen las cosas. Entonces nos dieron una cama que simplemente se desbarataba. Tenía muchas piezas porque se desbarataba, se podía convertir en 2 camas o una litera. Y entonces allí duré más o menos unos 4 o 5 meses explorando. Y mi reto fue pues bajar esa cantidad de piezas y todo. Logré una muy buena adaptación de producto, rediseño del producto que ellos nos dieron, y reduje a 8 piezas nomás del trabajo. Bien, nos compraron $10,000 en esas literas, se fueron al mercado y, oh sorpresa, no se vendieron. Entonces, en el contrato había que si después de un mes no había las ventas que ellos esperaban, que no eran muy grandes, pues nos devolvían el producto. Y pues terminaron devolviéndonos todo el producto, las 10,000, lo que quedaba ahí. Antes de devolverla, mi socio me dijo, vea, esto no sirvió, esto fue un fracaso. Y me di una vuelta yo por uno de los almacenes y me llevé una segunda sorpresa. Las vendedoras, yo fui como una persona normal a comprar una, pues vendía la cama china porque tenía muchas piezas, porque era, y yo voy y se la armo, y yo le dije, oye, ¿por qué no me vende esta que es como mejor? Dijo, no, esa es un solo color, es muy simple, no tiene muchas decoraciones, mire que no tiene topitos, había que poner, no hay concha de vino, entonces, ¿cómo así concha de vino? Y no tiene churitos, ¿no? Entonces dijimos, ¿pero qué pasó? Y entonces nos dimos cuenta que en toda la cadena de las personas, de usuarios indirectos, nunca tuvimos en cuenta las vendedoras de créditos económicos. Y ellas vendían oro, que es unas tapitas que se le ponen a todos los muebles de metal, que entonces es una cosita dorada que remata. No tenía churros, o sea, estos churros que se ven en esos llaman churros, estas cositas, no tenían. Y no eran concha de vino, en ese entonces todo el mundo tenía carros vino tinto. Y el vino tinto era amado por las amas de casa en todos los electrodomésticos, en todo lo que podían, se vestían con eso, hacían de todo. Entonces, no teníamos esos 3 factores y eso era lo que estaban vendiendo. Fracasamos ahí, nos devuelven los $10,000 de literas, nos toca devolverlos, don Gustavo los devuelve y quedó con toda esa mercancía. Entonces él, ya cansado de las quiebras, nos lleva a los bancos y el Lois Bank nos recibe, él nos respaldaba y nos enseñaron otra cosa más. Nos hicieron ver, dijeron, vea, les vamos a prestar $30,000, ustedes tienen mucho futuro, son los únicos que hay aquí en el mercado, están presentando cosas muy buenas, el estudio que hicimos nosotros dice que el país demanda un cambio en la oferta de mobiliario, y ustedes están muy acertados en eso, pero solo les damos el préstamo si abren sus propios puntos de venta.
Entonces Brian dijo, no, no, eso es imposible, no quiero abrir puntos de venta ni nada. Entonces el gerente le dice, mire, trajo ahí otro chico y nos hizo hacer la siguiente comparación. Su litera que fracasó en créditos económicos, usted se la vendía en $100. ¿Sabe en cuánto la vendía a créditos económicos? En 210, ¿ya? Y la vendía en 210. ¿Y cuánto ganaba usted por los $100 que vendía? Usted ganaba $15 William y usted ganaba $15 Brian, ¿cierto? En teoría. ¿No les parece que entre ganar esos, además de esos 15, esos $120 más sería más interesante? Y entonces, pues, ahí un poco era la respuesta para Brian. Se molestó un poco y entonces no nos daban la plata si no abríamos en los siguientes 3 días, no alquilábamos un lugar donde poner nuestras cosas. Y realmente tenía toda la razón el banco. De ahí pasamos, de esa es la segunda quiebra, sí, segunda, y de ahí ya pasamos al año a vender $1 millón en mobiliario de este que estábamos haciendo, de esto que ustedes ven. Dejamos de diseñar para diseñadores, ya no nos preocupamos sino por venderle a la gente. Entendimos que el que manda es la factura, que realmente es el voz a voz, que esto empezó a generar una cultura interesante de propuesta diferente, y entonces pues utilizamos lo que ya conocíamos, que era el mueble en metal y madera, y empezamos a trabajar lo que podíamos con los herrajes de los pupitres que nos sobraron. No podíamos, un molde de estos vale su buena plata, y empezamos a hacer genéricos, ¿no? Pero con el toque ecuatoriano. No es concha de vino, sí tuvimos que pintar concha de vino. No tienen los topitos de metal de oro. No tienen aquí la posibilidad de poner, aquí dicen una yucha, o sea, esos modelos que vienen en vestido de baño, o el, ¿cómo se llama? O el escudo de Barcelona o el escudo de la Liga, porque eso era lo que decían los muebles que estaban, y empezó a gustar muchísimo este mueble. Lo hicimos pensando en diseño para la gente. Nos fue muy bien porque en ese momento había una diáspora de ecuatorianos hacia España, y esos mandaban remesas, y entonces empezamos a cambiarle las casas a la gente que se quedó. Nos compraban muchísimas literas, nos compraban, pues, para vender $1 millón a $300, $200 una litera, pues imagínense la cantidad de piezas que nosotros hacíamos al día. Y entonces ya vinimos, mezclamos, por supuesto, las licitaciones públicas donde éramos expertos de mobiliario escolar, ganábamos casi en todas, nos cambiaban un poco los esquemas y nosotros les hacíamos y salíamos adelante con todo. Y digamos que de alguna manera nuestro know-how todavía estaba blindado, no había fuga de los operarios y este tipo de cosas. Y pues, y de tecnología, pagábamos bien, vivíamos bien, y pues nos hicimos famosos, abrimos el espacio del mueble en metal y madera para Veo Concept, que es de los daneses. Ellos ya pusieron una marca ahí, entonces empezaron también a competir con nosotros. Llegó el Bosque, que es de Brasil, que llegó con edificios en las 3 ciudades de 3, 4 pisos, solo de mobiliario muy parecido al nuestro, pero nosotros seguíamos trabajando. Ecuamuebles ya se fortaleció y se dio todo un boom de esta cuestión. En las licitaciones públicas barrimos porque hacíamos diseño y desarrollo de producto, y entonces, por ejemplo, en esta hicimos una intervención. Esta era una litera del ejército. El diseño es de la Segunda Guerra Mundial. Esto simplemente se pliega y se vuelve una cajita del tamaño o un mueble del tamaño de este tendido. Le hicimos el rediseño, ganamos la licitación, y ahí pues empezamos a hacer volúmenes muy grandes. Ya mezclábamos producto al detal con las licitaciones, y entonces ya el segundo año empezamos a vender y ya vendíamos $3 millones. Llegamos a sostenernos en $2 millones anuales. Duramos 5 años. El ingeniero financiero realmente hacía dinero. Nosotros simplemente, Adriana y yo, desarrollábamos. Adriana solo se dedicó al diseño y desarrollo de productos. Diseñadora de la UIS, manejó y todavía sigue diseñando solo muebles. Y yo me dediqué a la gestión del diseño en la empresa. Se centró, Brian era muy joven, creyó completamente en el diseño, y ya él solamente creía en todo lo que hacíamos desde el punto de vista del diseño.
pues como todo lo bueno no dura toda la vida, él quería más, ¿no? Y él quería más porque pues su oficio era reproducir plata. Y entonces empezó a generar otros negocios, ¿no? Entonces llegamos a pasar de hacer muebles a proveer al Estado de armas. No son armas de narcotráfico, ni mucho menos, pero nos hicimos representantes de la Glock en el Ecuador. Entonces vendíamos chalecos antibalas, y las Glock, que son una marca de armas muy importante en el mundo. Y pues seguíamos trabajando nuestro desarrollo, pero por supuesto ya las licitaciones públicas, lo que necesitaba él era solo un CAD de contratación, empezó a trabajar todo este proceso. En el análisis que él hizo, ya aquí el Ecuador nos quedaba pequeño y él quería exportar, pero entonces él siempre soñaba con Cali, y yo a Cali no le jalaba. Entonces pues simplemente ya cuando teníamos pues tanto dinero ya para invertir, pues seguíamos comprando mucha maquinaria, y ya pasamos a hacer túneles, a comprar dobladoras más sofisticadas y a meter mucha infraestructura técnica. Y pues él ya llegó al punto en que, bueno, él tenía la mayor cantidad de acciones. Entonces pues simplemente ya cuando dijo que quería pasarse a licitaciones de 50 millones, de 100 millones, le dije, no, pues chévere, pero ya eso era en Colombia. Ya él trasladó el capital grande y montó una empresa espectacular en Cali. Si usted entra al internet a buscar Notria, encuentra esa fábrica. Pero dura 2 años, 3 años, yo vendo, ya se funde aquí, queda la hermana al frente de la marca. Yo ya vendo, salimos de ahí, fuimos reemplazados aquí en el Ecuador por 12 revistas de IKEA y 2 arquitectos que trabajaban muy bien un software que se llama SolidWorks. Y pues ya el cliente escogía en las de IKEA, y eso era lo que se reproducía en Notria. Entonces Notria pasa a ser una empresa centrada en diseño a ser una empresa al detal, ¿no? Y se pierde un poco esa conexión. Se quiebra mi socio en Colombia, muy, muy duro en fabricación de cocinas. Intenta ir a Medellín, peor le fue. Y pues simplemente yo continué con lo que era ergonomía. Trabajé, tengo mi empresa con mi esposa, que se llama Triatexa. Hice licitaciones públicas porque el gobierno de Correa generó la posibilidad de que no ingenieros pudieran hacer proyectos para el Estado. Y ahí es donde me uno con mi colega Pablo Andrés. Pablo Andrés siempre ha sido como una persona pues supremamente destacada en el gremio. Yo no pensé que me fuera a parar bolas, lo traje aquí a un evento en Cuenca y le dije, vea, ¿y usted qué hace? Un día en desayuno, ya cuando se iba a ir, ya lo despedí, me dijo, ¿usted qué es lo que está haciendo? Entonces dijo, esto y esto, y dijo, oiga, pero hagámosle. Y pues así le vendimos nosotros ya por nuestra cuenta $1 millón al Ministerio de Defensa en un espectáculo. Yo creo que ellos sí le toca que les muestre ese proceso. Y también estábamos vendiendo mucho mobiliario en piezas. Yo ya no trabajaba en Notria, ya no tenía infraestructura. Descubrí que la cosa no era tener infraestructura, sino saber buscar los proyectos, adjudicarlos y empezar a tercerizar, ¿no? Entonces allí me hacen esto, y yo simplemente a tener un punto de ensamble y despacho, o desde uno de los mismos también de la gente que pues tuviera la infraestructura, en este caso la hermana de Brian, y ya no se llamaba Notria sino Movimetal, pues me hacían todo. Entonces yo simplemente con mi nuevo socio Pablo Andrés, lo que hacíamos era rotar. El resto pues ya creo que él les va a contar. Esa es mi experiencia como empresario. Termina mi gran cantidad de, digamos, el éxito económico, y empieza pues otro mundo en donde pues ya lo que yo hago es armar mi propia infraestructura. Consigo un terreno de 7.000 metros cuadrados, con mi capital desarrollo un laboratorio que es este que está aquí. Por una quiebra que tuve antes, una quiebra no, sino simplemente que no, pues aquí fluctúan, es un mercado muy pequeño y fluctúa, a veces tienes muy buena entrada porque tienes un buen negocio,
pero a veces se vuelve a caer. Entonces, pues simplemente me di cuenta que tenía que aglutinar todo. Yo tenía una súper oficina en el mejor sitio de Quito, a donde no iba nadie, porque mis clientes solo que eran directamente el Estado o tenían que ver con la planta. Tenía una planta que me demoraba como 45 minutos en ir y volver, en la ida, y pagaba también unos $800 mensuales por eso. Y tenía mi casa también, pues una excelente vivienda en un sitio muy bueno en el Ecuador, y en Quito, y entonces pues ahí también pagaba mis $800 mensuales de eso. Entonces, finalmente mi hermano, un arquitecto egresado también de la Universidad Nacional de Colombia, que estaba de paso por aquí, me desarrolló un proyecto en este terreno que ya había comprado por invertir el dinero pues, que me sobraba. Y hicimos este laboratorio, también es todo un cuento hablarles de él. Y simplemente pues en este laboratorio también apliqué una figura que era la de los alemanes después de la Segunda Guerra Mundial, en donde ellos en sus casas hacían producción, empezaron a abrir sus propias empresas. Entonces hice mi emprendimiento, digamos, mi laboratorio acá, y aquí vivía. Entonces, esto fue una de mis mejores viviendas que he tenido yo en mi vida. Y eso, si ustedes se dan cuenta, es hecho con solo metal, bloque del más barato a la vista, gypsum, drywall y pues soldadura MIG, pintura electrostática y lo que sabemos. Y pues es un sitio pues muy agradable. Ahí ya tuve pues infraestructura de autos, de maquinarias y de este tipo de cosas, pero siempre cuidándome en no tener mucho más herramientas y nómina que no pasara por ahí de 4 o 5 personas. Y finalmente, pues esto terminó siendo Notria. He pasado por ser diseñador artista, he pasado por ser diseñador artesano, he pasado por ser diseñador emergente y he pasado por ser diseñador productor. Muchas gracias. A ti, William, muchas gracias. Toda la infancia, nos hizo casi el relato de la vida completa, nos quedó haciendo falta de niño que más experiencias comparte por allí. Jóvenes, si hay alguna inquietud, alguna pregunta, como pueden ver, William Urueña es de los egresados de las primeras promociones que hizo un recorrido muy valioso posicionando el diseño industrial en Colombia y ahora en Ecuador. No comentó William, no sé si nos puedas compartir algo de la Cámara de Comercio, de la Cámara de Diseño del Ecuador, que es la reciente experiencia de la política pública y diseño, para que ellos también entiendan que hay algo más grande, digamos, en términos del diseño a nivel de América Latina. Sí, lo que pasa es que me traslado a un país donde el diseño está muy atomizado, muy complicado, pero cuando fui director del Departamento de Diseño de Elementos Industriales, pues yo fui jefe de mis profesores. Es como decir usted subirse ahorita y ser jefe de Pablo Andrés, ¿no? Y entonces, claro, a ver, ¿qué le pones a hacer a un Jaime Franqui, a un Sicar, que fue el fundador del diseño en el Ecuador, en Colombia, a Max Currea, todos los que me dictaron clase eran mis subalternos en ese momento. Uno de ellos es el papá de Andrés, no Sicar el actual. No, sí, el papá de Andrés. Entonces, allí vienen unas ofertas, entonces yo simplemente le digo, vea, profesor, a mí me pusieron en esto, ustedes ya nos van a colaborar, tienen esta cuestión, ¿qué quiere hacer? Y entonces, pues viene cada uno a hacer la oferta, y en esas está Jaime Franqui, que me dice, vea, yo quisiera manejar las relaciones interinstitucionales de la carrera, del departamento. Y es así como se genera la red de diseño para la industria. Y viene un boom de lo que tiene que ver con la inserción del diseñador en el aparato productivo, porque recuerden que estoy hablando de la época de Gaviria, y entonces hay apertura económica y se quiebran muchas industrias. Y entonces ellos, en ese afán de volver a recuperarlas, porque pues en la apertura económica hay una competencia muy fuerte del producto externo a muy buen precio y de muy buena calidad y de marca y todo esto. Entonces se quiebran muchas empresas. Para no hablarles más largo, se hace un trabajo de una monitoría inglesa en donde les dice
que uno de los problemas que tiene el producto colombiano para ingresar a los mercados internacionales es diseño. Y de ahí sale el Sistema Nacional de Diseño, sale todo lo que tiene que ver con el boom ya prácticamente empieza la madurez del diseño industrial en mi país, y yo formo parte de ese grupo. Yo estoy de vicedecano, genero la posibilidad de hacer una representación importante, porque había mucha afluencia de ideas de España, de Italia, Brasil, que iban a hacernos pues nos iban a decir cómo hacer nuestro Sistema Nacional de Diseño. Y pues en ese entonces el ministro pues decide hacerla con nosotros y con ellos también, y sale el Sistema Nacional de Diseño, y ahí aprendo lo que era política pública y diseño. Entonces fui representante de todas las facultades de diseño de Colombia ante el Ministerio de Desarrollo en el Sistema Nacional de Diseño, y ahí aprendo un poco todo este proceso. Como era un proyecto político, apenas se va a Gaviria, eso se cierra un poco, y yo no sé en qué vaya hoy el Sistema Nacional de Diseño, pero me traslado acá y encuentro que pues en las licitaciones públicas solo firmaban los ingenieros, no hay todavía mucha cultura del diseño industrial. Y entonces, como me hago director de la carrera de diseño, me invita el rector de la universidad a rescatar un poco el proyecto porque se estaba cayendo. Y entonces me hago director de la carrera de diseño acá y empiezo a tener un poco de relaciones de otro nivel. Entonces viene ya la Universidad Nacional de Colombia con una empresa de Argentina a hablar sobre los encuentros de política pública y diseño, y pues me llama Jaime Frank y me dice, oiga, ¿le interesaría participar del Ecuador en este tema? Y pues yo no sabía que se llamaba política pública y diseño. Le dije, hermano, pero yo, ¿qué hace el diseño industrial en política? Eso, o sea, ya estamos en otro patín. Ya. Usted mismo me enseñó que no hay que huir del diseño. Dijo, pero ¿cómo así? ¿Y eso qué? Dijo, pues lo que hizo usted aquí en el Sistema Nacional de Diseño. Entonces hablé con el decano, nos mandaron, fuimos a Guadalajara, fuimos a los 10 encuentros posteriores, y aprendimos a hacer política pública, porque pues hay éxito de política pública en Argentina, hay éxito de política pública en Uruguay, en Chile y en muchos otros sitios. Entonces, lo que hice fue entrar en una apertura que dio el gobierno de Correa, en que pues él decía, no hablo con personas, no hablo con instituciones, hablo con gremios. Entonces nos empezó a dar la oportunidad de aglutinarnos, y pues yo cogí la idea de hacer encuentros nacionales, hicimos un encuentro internacional de política pública y diseño, y de esa manera nos ayudó el Ministerio de Cultura a organizar el gremio. Y entonces en el modelo uruguayo de la Cámara de Diseño del Ecuador, de Uruguay, hicimos el modelo de la Cámara de Diseño del Ecuador, porque Correa cerró todos los colegios eran las asociaciones, tenían muchos vicios, muchos problemas, y él dijo, hablo con gremios pero como cámaras. Entonces nos permitió hacer la Cámara de Diseño del Ecuador, y en eso pues estoy al frente de 21.000 diseñadores muy atomizados, de los cuales la mayoría no ejercen la profesión. Aquí todavía no se tiene claro qué hacen, sobre todo los diseñadores industriales. Y pues he estado trabajando en algunos proyectos como Cromía, que es un evento que fue muy famoso, que se cayó también porque es político, y en este gobierno no se avanzó, que es un encuentro internacional que trae figuras muy importantes, entre ellas vino Pablo Andrés 2 veces, y pues desarrollaba un poco todo el proceso de la visibilización del diseño en el aparato productivo. En este momento, pues ahí se está alejando mucho otra vez el gremio del Estado, y lo que hago es formular para ya salirme de la Cámara de Diseño del Ecuador, para volver a hacer industria, para volver a hacer desarrollo de diseño. Estoy pensando incluso que me retiro de la docencia y me dedico al Centro Ecuatoriano de Innovación y Diseño, en un edificio de 5 pisos que me ayudó también a formular Pablo Andrés, y en donde pienso hacer, pues, convocar a los diseñadores para desde la empresa privada presentar al diseñador, pues, que ya no tenga el obstáculo de un empresario que no le cree y todo este tipo de cosas que les he dicho, y permitirme ayudarles a producir, que no tengan que pasar por ser artesano, por ser todo este tipo de cosas, sino que puedan llegar
a reproducir sus productos. Y bueno, ahí en términos generales eso es lo que sería lo que podría decir. Tengo convenios con universidades y hago la triple hélice de la innovación en términos de unir en los proyectos a diseñadores graduados para que no compitan los pasantes o los practicantes en la industria. Entonces trabajo con diseñadores, trabajo con industrias del plástico, del metal, de la madera, y trabajo con academias para que nos presten digamos, el conocimiento, o nos den el conocimiento y también nos ayuden con los pasantes. Yo quisiera, William, que les compartiera la idea de aquello del Centro Ecuatoriano de Innovación que se origina de esa integración para que de pronto ellos también hagan parte del proyecto enviando los proyectos de diseño producibles. ¿Cómo es eso, William, para que les cuente? Sí, en mi experiencia, la gran mayoría de diseñadores se tienen que convertir en productores, porque pues no tienen la entrada, ¿no? al aparato productivo. El empresario todavía no sabe bien qué hace el diseñador industrial. Tiene claro qué hace el diseñador gráfico, los diseñadores de vestuario y moda, que son otros de los agremiados. Ellos producen, pero no les interesa si lo representan o no, porque ellos venden. O sea, venden todos los días, hay ropa y copian de aquí, de allí, o hacen, y entonces se manejan muy bien. El diseño de interiores es un sector que trabaja mucho el arquitecto. Entonces ese, digamos que goza de muy buena salud en la medida en que hay muy buena construcción aquí y se hacen cosas interesantes ahí. Pero no así el diseño industrial, de hecho lo llaman aquí diseño de productos. Entonces, lo que estoy buscando es abrir espacios en donde los diseñadores, o bien por grupos, yo tengo una necesidad o el mercado, por ejemplo, ahorita hay una gran necesidad en el mercado ecuatoriano y en el mundo, que es el mobiliario. Les voy a contar así rápidamente. Aquí hay un sitio que se llama Megakiwi, que es, no sé cómo se llama, no me acuerdo cómo se llama en Bogotá, Pablo Andrés, donde uno va a un centro grandísimo donde encuentra todos los materiales, herrajes, tablas, ¿cómo se llama? Un home center. Bueno, un Megakiwi de nosotros es un tercio del home center de ustedes, ¿no? Para que tengan una idea. Pero hay un fenómeno increíble de que para ir a hacer mercado a Supermaxi, que es otra cadena, otro monopolio aquí, pues no hay que hacer fila. O sea, uno de pronto encuentra que hay 3, 4 personas y entra y hace el mercado, y pues esa es la firma más importante que hay aquí. Y se encuentran un poco de gente adentro y lo que sea. En cambio, en este lugar ya van 3 fines de semana que voy y la fila tiene 3 pisos de las personas a 2 metros de distancia haciendo fila para entrar a comprar cosas de ferretería. Y cuando usted mira lo que compran y les escucha lo que están haciendo, están modificando sus hogares para convertir y poder hacer teletrabajo. Y entonces, ¿qué es lo que buscan? Tableros y todo para recortar y hacer mesas, para recortar y hacer camitas o lo que sea a su manera. Pintar, tumbar una pared, poner esto, poner aquello. Entonces, ¿qué es la convocatoria que estoy haciendo, por ejemplo, ahorita? Yo puedo unir varios diseñadores que se ponen estoy buscando la manera de que se les pague las horas por estar en este taller, pero que me produzcan, no sé si RTA, mueble desarmable o no, pero sí que me produzcan un mueble abatible, compacto, subdividido, digamos, es decir, mueble que me permita a mí aparecer y desaparecer o cambiar la sala por un estudio o volverla el comedor, un laboratorio, es decir, ese tipo de muebles se están necesitando muchísimo acá. Esas grandes mesas con bordes y patas de elefante que habían, eso ya lo está sacando la gente, lo están vendiendo y quieren cosas que sean flexibles, que yo pueda coger y vamos a almorzar y entonces Bloom se abre y entonces caben 4 personas, pero después vuelvo y la vuelvo a mi puesto de trabajo. Y entonces lo que busco es grupos en problemas concretos y diseñadores que tienen proyectos que no pueden sacar porque no hay quien les produzca.
Entonces yo ubico productores, tengo los productos y así voy y les muestro, les digo, hagan ustedes esto, este es de este diseñador. Y la idea es que el diseñador recibe un código y ese código es a un producto, o sea, no es el diseñador. El diseñador tiene un código, pero digamos, él me lleva esto y resultó que el comité dijo que sí vendía y lo estamos necesitando, lo ponemos en las redes sociales y en una tienda que va a haber en 2 pisos de 1000 metros, 1800 metros cuadrados en los 2 primeros pisos. Y pues si se vende ese producto, pues él va a recibir un porcentaje de eso. Y eso media es el centro, no es que le haga conejo el industrial, porque al industrial simplemente yo le digo, produzcame esto tantas veces al mes y toda esa cuestión y pues va recibiendo su rédito, ¿no? En este momento hay invitados 15 diseñadores sin haber abierto, ni haber inaugurado, ni haber nada, ya llegaron y están ahí y pues con esos casi que lleno todo el primero y el segundo piso. Pero hay también investigación, ¿no? de este tipo de elementos y pues me puede mandar proyectos cualquier diseñador. ¿Qué es lo que busco? Cuido que o es diseñador titulado, ¿no? O viene respaldado por una universidad o por algo, ¿no? Porque aquí, como en Ratatouille, cualquiera puede diseñar. Sí, me explico. En Ratatouille cualquiera puede cocinar y aquí se cree todavía que cualquiera puede diseñar. Dibujar es lo mismo que diseñar. Exacto. Sí. Bien, yo creo que la invitación es clara. Volvamos a repetir esos requisitos por si alguno de ellos se anima y pueden hacer el puente conmigo. Solamente haré el puente y después ustedes entienden directamente. Así que, William, contemos de nuevo. Si estuvieran interesados en participar, igual deben saber que el diseño que se envíe se somete a una, llamémosla curaduría, es un cuerpo profesional en donde eventualmente William me va a invitar para poder hacer la selección objetiva del producto, porque ahí va también en ese equipo no solo es diseñadores, hay personas expertas en marketing, en ventas, en apoyo financiero, en fin. Porque no se trata de hacer un solo mueble, no es diseño de autor. Si se saca uno de estos muebles es para hacer una producción significativa, porque imagínense, si uno saca un mueble y la ganancia es de $10 por mueble o menos, pues no funciona. La idea es que si se hacen dos muebles, pues puede hacerse una venta de una cantidad que represente un buen flujo. Entonces, William, contémosle nuevamente qué requisitos están pensando que el siguiente van a ser demandados como muebles. Yo me río porque el que sabe cómo funciona eso realmente es Pablo Andrés. Él es mentor, fue invitado a formar parte de los fundadores, es fundador, él no lo sabe, lo vamos a invitar. Después el capital, después de un año, se tiene que abrir. No nos queremos hacer millonarios. Tener mucha plata también es un problema. Tú tienes que decidir en vivir o cuidarla y es más rico vivir. Pero para eso también se necesita plática. Entonces, digamos que Julián Cañón y William Urueña la organizaron como una sociedad, pero al cabo del año pueden abrir el capital. Entonces, usted puede recibir los réditos por acciones o porque quiera, ¿no? O puede usted comprar acciones del centro. ¿Cómo funciona? Sencillamente hagamos una propuesta. ¿Quién lo presenta a usted? Pues en este caso un colega que es Pablo Andrés, y a él le damos un código y todos ustedes entrarían por ese código, mientras yo logro ya armar todo lo que son los sistemas de pago. El dinero ya no tiene patria, muchachos, y es muy fácil pasar de un banco al otro, ¿no? El problema son las tasitas que hay todavía haciendo estorbo, porque para dar capital de aquí cobran una salida y ese tipo de cosas. Entonces, eso todavía no lo hemos podido ajustar muy bien. Les voy a contar algo muy importante, es que estoy haciendo convenio con DHL y estoy haciendo convenio con FedEx. Y también una empresa que compartimos de colombianos que es Servientrega. Servientrega me puede entregar en cualquier punto del Ecuador y los otros dos me pueden entregar en cualquier parte del mundo. Entonces, estoy haciendo el convenio para que eso sea bajo, ¿no? Para que la cantidad que vaya a vender sea representativa para que ellos, como en Uruguay,
me permitan poner el producto en cualquier parte del mundo. Entonces, eso quiere decir que usted puede hacer diseño local para un mundo global, es decir, me puede mandar los diseños. A ver, aquí me preguntan, ¿y cómo hago para que usted no me copie? Bueno, pues no tengo mucho tiempo de ponerme a copiarlo, me interesa es reproducirlo, ¿no? Me interesa es ponerlo en la percha, me interesa hacer un prototipo, usted lo valida o lo mira, lo validamos, lo pasan por un comité, hay un laboratorio de ergonomía básico. Esperamos que Pablo Andrés abra su laboratorio de ciclo de vida de producto y pues le hacemos unas ciertas pruebas al objeto. Después de que lo validamos el prototipo, pues simplemente lo que hacemos es ya ponerlo en redes, le sacamos la foto, le hacemos todo lo de Instagram, todo lo que se necesita, estamos buscando unas 2 o 3 buenas redes robustas y pues ahí ya lo dejamos a la venta. Acuérdense que al principio les dije que el que manda no es el gerente, no es la esposa del gerente ni nadie, eso es la factura, eso fue lo que aprendí, ¿no? No es diseño para diseñadores, no necesitamos venderle, los diseñadores aquí somos 21,000 y el mercado son 14 millones, entonces le apuntamos más bien a los 14 millones y los golpecitos de espalda y los concursos, la gente cuando yo como profesor me dicen, wow, profe, y vendió todo eso, y eso subió ahí, entonces, ¿y qué era lo que diseñaba? Cuando ven los muebles, bueno, yo no les pude mostrar los muebles en general porque son 150 referencias y no alcancé a traerlas todas. Claro, cuando ven los muebles como que se desinfla y dice, wow, yo pensé que iba a ser una camota toda chévere y todo. No, hermano, no, dejé de diseñar para diseñadores y esto es lo que le gusta al ecuatoriano. Y logré hacerlo con un toquecito muy sencillo. Bien, entonces, con un concepto muy sencillo. Bien, esa es la forma. Si quieren, hagan un paquete de este mismo taller, me lo mandan, yo busco el empresario. Hay una forma de proteger también nuestra autoría porque seguramente nos van a copiar muchas cosas y es hacer tercerización, es decir, hacer una parte aquí y otra. En eso somos expertos, Adriana y yo, y algunos de los otros miembros que están aquí. Entonces, por ejemplo, si tu producto llega a ser tan espectacular, pues vamos hablando y usted va sabiendo cómo van haciendo su hijo y cómo va llegando pues hasta el mercado. Y de ahí pues empezamos a vender, usted va a saber cuánto está vendiendo. Normalmente en los ensayos que hemos hecho pues es mejor acumular al mes o a los 6 meses que me digan cuánto me está rentando. Por supuesto usted tiene que saber si se está vendiendo porque además va a saber que le vamos a hacer el pedido, entonces le va a decir, necesito 10 más, necesito 20 más, semanalmente tantos, lo están pidiendo de otros colores, no se quede dormido, haga otra oferta para la siguiente temporada, cada 3 meses se van a cambiar las cosas, ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, podemos recibirlos nosotros en un plano básico, ¿no? Tenemos 6 empresas en este momento que pueden reproducir su producto y pues les sugerimos, si nosotros mismos podemos hacer los ajustes, los hacemos para que salga y se adapte, ¿no? a las circunstancias de nosotros y pues ahí saldrá, ¿no? Entonces empaque, embalaje y todo ese tipo de cosas seguramente vamos a tener que volverle a pedir a usted que lo están pidiendo de tal parte y hay que mandarlo y se está dañando, entonces ayúdeme con el empaque y con esas otras cosas. La marca por ahora se llama Teddy, tienda de diseño, simplemente, pero todo producto debe llevar el nombre completo del diseñador, ¿sí? Y cuando están en la percha, o es decir, en el espacio físico, normalmente le hacemos una pequeña ventanita, un hablador que tiene su foto y dice quién es usted, mientras está ahí en la percha, ¿no? Claro, si es un florerito, pues más bien usted tendrá un set como los de Marta Ramírez, que ella tiene floreritos muy pequeñitos, pues simplemente se pone Marta y en el sistema de redes pues aparecerá su nombre, ¿no? Y bueno, eso es lo que podemos ofrecer, reproducirle sus diseños y que usted más bien se dedique al diseño y desarrollo de productos como llaman al diseño industrial en Europa. En Europa llaman al diseño industrial diseño de productos porque es que desde hace ya varios años usted hace un render y hay gente que se lo desarrolla.
Entonces, en cambio, el diseño industrial usted tiene que replicar y andar en la procesión. Es decir, usted tiene que diseñarlo y tiene que seguirlo hasta que se lo produzcan bien aquí en América Latina. Entonces, digamos que es un poco el diseño solo del producto y de aquí para allá nosotros nos encargamos del desarrollo. La venta, la comercialización. Recuerden que lo que ustedes hacen, muchachos, debe ser producible, mercadeable y consumible. Esas son tres factores fundamentales en todo el oficio de ustedes. Si puede ser muy lindo, sí, pero no es mercadeable, o es muy lindo, mercadeable, pero a nadie le interesa, no cumple una necesidad, no llena una necesidad y simplemente, pues sí, diseñé algo espectacular y todo, pero no se demanda. Pues muchas gracias a William. Jóvenes, inquietudes, preguntas, comentarios que quieran hacer. Yo tengo una pregunta. Sí. Bueno. Sí. Bueno, rápido. ¿Qué tan desarrollado debe estar el producto? O sea, nosotros llegaríamos hasta como el propósito del render y las especificaciones y tal del estudio como de mercado, o hasta dónde tiene que llegar el producto como para pasar la propuesta. Sí, muy buena pregunta. Nosotros manejamos también, por lo que nos enseñó Pablo Andrés en algún momento, el modelo de diseño y desarrollo de producto de la ISO 9000. Y entonces nosotros tenemos siete fases. La definición del producto, la conceptualización, el detalle, la verificación, la producción, el mercadeo y la disposición final. En realidad a los diseñadores les toca, para llegar al CEDI, lo único que desarrollan son las tres primeras. La de definición, que eso lo hace usted, eso no nos interesa a nosotros que nos mande ningún listado de requisitos, que es donde termina la primera. De ahí el concepto, usted su trabajo de conceptualización, eso es interno. Usted tampoco nos tiene para qué mandar el concepto que eligió y ese tipo de cosas, sino nos tienen que mandar ya el detalle de ese concepto para nosotros poder hacer prototipo. Y entonces, haciendo prototipo, entramos a validarlo. Y de ahí viene la validación y testeo del asunto. Entonces, para contestarte, solo necesitamos que nos mandes los planos de fabricación al estilo diseñadores. Nosotros tenemos un gran problema porque aquí la norma para el dibujo de diseño industrial son piezas mecánicas y resulta que nosotros solo necesitamos unas vistas básicas y algunos detalles que se le preguntan al diseñador en caso de que tengamos algunas dudas. Con eso nomás, con el diseño en detalle, hasta planos, nosotros lo tomamos y ahí hacemos el desarrollo del producto, que empieza realmente en la fase final de detalle hasta llegar a prototipo. Ahí le hacemos el prototipo, miramos todos los problemas que tiene, seguramente le reportamos a usted, esto tiene este sobrecosto, esto sale en tanto, ¿no? Porque usted puede calcularlo, pero no le pedimos que nos diga cuánto va a costar ni nada de ese tipo de cosas, porque nos interesa el diseño. Y a partir de ahí nosotros nos encargamos del desarrollo, lo que sigue, ¿no? Lo que te dije, verificación, producción, mercadeo y uso, ¿no? O consumo. Es solamente las tres primeras. Nos entregas un producto detallado. Y antes de consolidar, se hace un acta en la que se establecen los términos. Las partes están de común acuerdo. Sí. Los dólares, porque estamos dolarizados todavía y espero que siga igual, pues simplemente se van acumulando ahí y usted dirá, pues ya cuando tenga cierta cantidad, yo les digo, pues me preguntaron de Uruguay lo mismo, le digo, yo hago lo mismo que hago con mis hermanos. Pues ¿a dónde le mando? Pues le mando a un banco y pues me cobran la salida y todo. Entonces hay que tener en cuenta que hay unas cositas ahí. O usted decide, no, guárdeme eso ahí o vuélvamelo a acciones. Y pues eso también vale mucho porque en el tercer piso va a haber capacitación. Y en el cuarto hay un laboratorio de unos ingenieros aeroespaciales que creen en el diseño industrial. Un chico de bachillerato hizo la pasantía conmigo en Triatexa
y el chico se fue después de bachillerato, se fue a hacer ingeniería aeroespacial en Estados Unidos. Es un genio, estuvo trabajando en una empresa muy importante en Alemania y se cansó y dijo, yo creo que en esa carreta de que en América Latina no podemos hacer cosas grandes, no me interesa. Tiene 23 años el chino y llegó aquí un día con sus sueldos, super sueldos y se la pasa dando conferencias en muchas partes cada rato. Él pertenece aquí hay una asociación aeroespacial durísima en el mundo. Y entonces ahora es ingeniero de eso y de pronto llegó y dijo, William, yo quiero que ustedes trabajen conmigo, porque usted me enseñó muy claramente que sea cualquiera el proyecto de llevar diseño. Y él te habla, él se conoce al derecho y al revés del libro de Jaime Franqui, El acto de diseñar, entre otras quijotadas, y discute muy chévere porque pues pareciera que fuera diseñador industrial. Y ellos están desarrollando una serie de productos realmente interesantes y también plataformas y cosas de esas porque se unieron otros ingenieros y entonces tienen ahí una incubadora. Seguramente vamos a abrir unos cursos de programación tipo Arduino y otras cosas con ellos, ¿no? Es mezclar un poco y salir de eso que dice Samuel Herrera, no sé si siga siendo profesor de ustedes, pero Samuel Herrera nos dijo un día que él estableció que hay una época mecánica, hay una época de la electrónica y hay una época de la informática. Y entonces dice que muchos diseñadores se quedaron en la era mecánica. Si usted va a mirar mi mueble es de la era mecánica. Entonces ahorita se está tratando de pasar y usted podrá hacer especulaciones con programación, no sé, dispensadores en que uno solamente pues lleva la mano y le hace el dispensador ahora de todo este mundo nuevo que hay de asepsia y todo este tipo de cosas. Entonces, aquí nosotros le desarrollamos su proceso y bueno, la platica pues se la mandaremos después de un tiempo. Entonces, el CEDI se tiene que quedar con algo de la venta, que eso pues es una cosa que también arreglamos, y eso se reinvierte en los 4 sectores que estamos diciendo, ¿no? Industrial, de vestuario y moda, de interiores o gráfico. El gráfico menos porque se goza de buena salud. El joven William, usted me va a odiar porque lo voy a comprometer a que comente qué va a pasar con el X. Es que en aquel desayuno de Cuenca, él me preguntó qué estaba haciendo y pues yo estaba en ese momento solamente haciendo consultoría en ergonomía y él me mostró, me dijo, vea, ¿por qué no sacamos este auto? Esto estamos hablando en el 2013. Yo tengo un auto ya listo, desarrollado, un auto eléctrico pequeñito. Híbrido. Bueno, bacano, un híbrido. Entonces se mueve primero pedal y después ya se va. Y bueno, yo dije, miércoles, un auto de esto, y pues la pregunta de un empresario primero, bueno, ¿y qué? ¿Cómo vamos ahí y cuánto vale? Entonces dijo, no, hay que hacer un prototipo entre diseñadores y todo. Digo, sí. Y yo me imaginé que él me iba a decir que por ahí unos $5,000, unos $7,000 necesitaba para hacer el prototipo. Me dijo, no, necesito por ahí unos $300, $400. Le dije, no, eso no puede ser. Y entonces, efectivamente, nos comprometimos, empezamos. Él desarrolló en Bogotá el X, se llama el X, lo montó, lo desarrolló, lo tiene todo listo, me lo mandó a la frontera, me lo devolvieron porque no llegué a tiempo para ir a traerlo. Y bueno, ya Por favor, pagamos un flete doble. Llegó el X y está aquí en mi planta, pues porque he tenido muchas otras cosas que hacer. Tuvimos una oportunidad muy buena con Correa de venderle esos carros en la Universidad de la SUAY, de Yachay. Yachay era hagan de cuenta la Universidad Nacional de Colombia como 10 veces, o no, unas 2 veces. Y entonces, como en la Universidad Nacional de Colombia, pues es unas distancias grandes, entonces uno coge un carrito y se va. Me ganó una marca que no sé por qué me ganó, se llama Toyota, pero los carritos que utilizó él ahí los primeros prototipos fueron los Toyota. Entonces, pues bueno, ahí estuvimos un poquito. Él no me quiere creer que pues todavía no es el momento de X.
Yo creo que tampoco me la voy a creer. No he hecho la tarea y pues bueno, en el CEDI va a estar el X, ¿no? Por supuesto. Hay mucha gente interesada en hacerle la carrocería porque nos falta la carrocería y los usos porque es un utilitario también y tiene muchas, muy buenas posibilidades. Al lado del X está Cargo, que también es otro diseño que se desarrolló Pablo Andrés espectacular y que pues tenemos que trabajarlo. Cuando uno sabe tanto de una cosa, a veces como que está tan confiado de que eso ya está resuelto, que no se dedica realmente a hacerlo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, es un acto tan sencillo como decir, trasládeme en este equipo de alta frecuencia acá y el soldador de aluminio y cómpreme este aluminio y hacemos la estructura en aluminio y lo miramos y lo anodizamos y todo ese tipo de cosas. Entonces, pues es salir un poco de tanta cuestión y seguramente el X ustedes lo van a ver ya andando con su profesor, porque eso de este planeta... ¿Pero cuándo, William? Que lo devuelvan y yo lo termino acá. No, eso tiene que salir. Está aquí, está armadito ahí y bueno, no, hay que hacerle unos ajustes, pero aquí entre ustedes que somos 22, 21, me comprometo que este año lo voy a poner a andar y se lo voy a mostrar y le voy a mandar el render y todo eso. Bueno, eso ya anda, ¿no? A mí me lo mandaron listo, o sea, eso ya uno se sube y uno... Y camina y ahorita... video también a ellos después. Estaba para... Bueno, finalmente también, fueron más de los $300, muchísimo más de los $300. Sí, era para enganchar a William y lo engañé. Sí. Se va mucho más. Pero hay una cosa muy interesante en esto y es que también nos fallaron. Yo no les conté qué pasó después de los casilleros, él le va a tener que contar, pero nos fallaron los siguientes aliados. Es decir, nosotros queríamos coger un grupo. Aquí hay un sector, había un lugar en el Ecuador, un barrio completo que hacía armas. En un municipio. Hacían con herramientas manuales, con un esmeril, con limas, muchas limas, compraban ¿cómo se llama? Las platinas que venden para hacer rejas, ¿no? Varilla cuadrada y hacen, muchachos, réplicas del Smith Wesson, el 38 largo, el 38 corto, hacen mini UCIs igualitas, las mini UCIs. De hecho, encontraron que había gente que les estaba proveyendo de ese armamento a la guerrilla, ¿sí? Y pues hacían cosas así, pero usted podía ir aquí en Ecuador, coger el carro, irse a unas 2 horas de acá y llegar a un barrio donde estaba una vitrina y estaban esos copias funcionales y todo de armas. Y usted podía comprar un arma en $300. Un Smith Wesson, había también estas repetidoras que son para cuidar bancos, todo eso se lo hacían allá. Y entonces, bueno, hubo un estudio en que eso estaba descontrolado, la mayoría de asaltos que había y delincuencia se hacían con esas armas, según eso el estudio. Y pues para no hablarles más largo, nosotros terminamos siendo, o yo terminé siendo asesor ¿cómo se llama? El gobernador, para reinsertarlos porque se les cerraron todos esos talleres. Entonces en la reinserción, yo gané la licitación, o sea, la propuesta. Los querían poner a hacer blue jeans, artesanías y otras cosas ahí, a hacer mote, que se vende mucho mote ahí, a sacar stevia, a sacar maíz y esas cosas. Entonces esa reconversión estaba un poco complicada. Yo les enseñé a hacer el mobiliario escolar, les monté una planta como las que ustedes, bueno, yo no les mostré la planta, ahora que caigo en cuenta, bueno, me faltó mucha información y un poquito de tiempo para que realmente vieran que no hay que tenerle miedo a eso de las infraestructuras, eso, yo hago con 5 personas, hago 500. Es decir, con 5 expertos, tú reproduces esos, los clonas y eso se va y la herramienta sale y llega a eso. Lo importante es tener el producto. Pero nos fallaron porque ellos no siguieron ciertas líneas y se fracasó, no en la producción, sino que no se pudo montar la planta donde íbamos a montar toda la producción de este carrito. Y de muchos estamos en pleito, ¿no? Sí, estamos en un pleito con ellos bravo.
y bueno, ya está por salir. Nos traicionaron. Es cultura, muchachos. Una de las cosas más difíciles para hacer, hay muchos fracasos, ¿no? En esto que yo les dije, no todo fue color de rosa. Hay Pero William, muchos fracasos, aquí ¿no? fue mal por buena gente. Sí, ¿Sabes? exacto, por confiados, porque es que, a ver, No hemos aprendido a ser mala gente, que es lo otro, ¿no? ser de la Nacional te lleva a que tú te montas de algo espectacular que es que realmente quieres diseñar para la gente. Ser de la Nacional es otro mundo, ¿no? Por ejemplo, los javerianos diseñan para otra vaina, ¿no? Pero nosotros lo social de verdad nos pega. Y entonces, pues, viendo esa oportunidad dijimos, no, además son buenísimos, eran muchos mejores que mis operarios para soldar, para pulir. Una cosa espectacular es que tenía yo otra vez la mitad mujeres, la mitad hombres. Vieran ustedes la soldadura que se echan las mujeres. Vieran ustedes la pintura que hacen estas señoras, es espectacular. Ellas saben bien, incluso casi que con la mano podían saber dónde les faltaba, había esta celda de Faraday y toda esa cosa. Ese mundo lo dañaron 2 o 3 personas, pues Bien. porque todavía somos en nuestra idiosincrasia vivos bobos, ¿no? Matamos la gallinita de los huevos de oro es fácil. No sabemos unirnos para cooperar, entonces no quiero que él haga el asiento porque pues yo quisiera hacerlo y porque yo tengo que pintar y ese tipo de cosas que nos dejó, según Bolívar Echeverría, la colonia, ¿no? Visión de corto plazo, ¿no, William? O sea, no. Muy cortoplacista y nada. Y a pesar de que hubo documentos, gracias a los documentos es que se recuperó algo del dinero que perdimos ahí, pero perdimos nuestro impulso con Pablo Andrés. Lo estoy conquistando, lo estoy tratando de decirle que el Centro de Diseño e Innovación que él creó conmigo es una salida bien importante porque podría ser una muestra interesante para el resto de América Latina. Estamos cansados de rogarle al Estado, estamos cansados de rogarle a los empresarios, entonces pues nosotros hagamos nuestras propias propuestas para salir adelante con nuestro trabajo, con nuestras empresas, ¿no? Dediquémonos a diseñar, dediquémonos a hacer diseño para la gente y que otros pues que tienen la infraestructura hagan la parte que les corresponde. Entonces esa es la apuesta básicamente. Pues William, se nos pasaron las 2 horas de la hora que usted muy generosamente nos había ofrecido. Muy enriquecedor. Los buenos recuerdos siempre van de la mano dentro de lo que narra William. Está la parte, como él bien menciona, la parte humana, y es que con William nos ha ido bien por una frase muy bonita que le aprendí a William, que él dice, entre más amistad, más claridad. Y eso nos ha caracterizado, y como él bien lo dice, llevamos desde el 2013, y muy bien, muy bien. Y fíjense que nos mantenemos muy cercanos a pesar que nos tumbaron, a pesar que hemos pasado por unas circunstancias muy duras y difíciles con la pandemia. Pero el proceso de aprendizaje está y eso nos tranquiliza. Y no se le tiene temor al fracaso. Uno sabe que es parte del proceso de ser empresarios. Pero los fracasos no son la constante, afortunadamente. O sea, vienen también las experiencias exitosas que son las que nos permiten, y ahí entramos en el territorio en que con William somos absolutamente cómplices, el atrevernos a hacer propuestas innovadoras, invertir dinero en ellas, como mencionamos con X y con Cargo. X tiene el nombre X porque pues, es un proyecto que alguien lo ve y fácilmente lo puede copiar. Entonces no le poníamos ningún nombre, entonces ¿qué le ponemos? Pues X, y se quedó así. Después ya evolucionó y tiene otro nombre que, pues bueno, lo vamos a cambiar de pronto. Pero eso nos ha mantenido unidos. Yo creo que algo fundamental del ser empresario es esa frase de William, amistad y claridad. Porque en la medida en que uno ve que surge alguna circunstancia que no es clara con el otro, con el socio, eso va minando y va arruinando las cosas. Y con William, afortunadamente, en estos 7 años ha sido una constante y ahí nos mantenemos y tenemos la fortuna de saber que nos apreciamos tanto como en el primer momento. Sí, esa fidelidad también la da la Nacional, me consta, pero muchachos, finalmente como empresario, como diseñador, como emprendedor y no les digo la edad mía porque cuando la digo inmediatamente la gente dice, uy, no, este man ya está pasado.
Tres cosas me enseñaron a mí en la Universidad Nacional en el posgrado, en administración de empresas en el posgrado, ¿no? Que yo tenía que tener, a donde fuera, si quería ser empresario, tenía que tener de amigo un abogado, un sacerdote y un banquero. ¿Y un médico? Esas tres cosas son fundamentales. Y Pablo Andrés me enseñó algo que es la fuerza más importante que estoy explotando en este momento. Siempre se me olvidan dos o tres y busco el soplete porque por aquí está. Que hay que ser raros, hay que ser imperfectamente imitables y otras dos que él les contará. Eso lo estoy practicando, pero al día. ¿Y ustedes ¿Funciona o no? Y no, es fundamental. Eso hice apenas hubo la pandemia, el diseño, el sector de la salud fue el primero que respondió aquí en el Ecuador y el segundito fue el diseño. Nosotros montamos en la Cámara de Diseño del Ecuador, hicimos trajes, hicimos cámaras de entubado, hicimos ventiladores, hicimos toda una cantidad de cosas, teletrabajo, hicimos muchísimas cosas en un mes. Y formación también, William, se hizo trabajo de formar gente, ¿no? Formar gente, eso hicimos una cantidad de cosas, hicimos, mejor dicho, fue realmente abrumador. Y la gente por eso aquí se disparó la matrícula de los diseñadores de productos en las universidades. Y cuando les preguntan es porque nos vieron en las redes, porque los metimos. Métase ahí a la Cámara de Diseño del Ecuador, ese primer trimestre, ese cuatrimestre, muestra cosas muy interesantes, ¿no? Y ahí hay tela que cortar, porque pues todo eso también aprendimos de diseño de código abierto, aprendimos a todo lo que era el registro en SENADI, o sea, de propiedad intelectual, una cantidad de aprendizajes interesantes que cuando el diseño se expone y se arriesga, como dijo Pablo Andrés, el 90% de las posibilidades es de acierto. Sepan administrar su tiempo, su disciplina, hay que ser disciplinados, hay que ser fuertes en eso. Para ser empresarios también hay que formarse, no se tiren a probar ahí que porque pues el diseño creen que ustedes, nosotros tenemos la idea de que el sueño de que eso va a gustar. Realmente tiene que haber un producto, un producto que se demande, que se consuma. De lo contrario, no se meta en ese asunto porque soñar es muy fácil y caer es feo, ¿no? Es tener que cerrar una oficina y llevarse los trastos a la sala de la casa, eso es muy feo. William, nuevamente muchas gracias. Y algo para cerrar que lo conversamos con William cuando me ha invitado allá a su casa, que la tiene a su espalda. Y es que tenemos una satisfacción y un orgullo, y lo decimos humildemente. Nosotros estamos en la academia, pero si nos preguntan cuántas unidades ha producido, tenemos el dato. Así como el arquitecto se presenta con los metros cuadrados construidos, nosotros sin ningún inconveniente nos presentamos con unidades producidas y con proyectos ejecutados y con quiebras, una que otra. Eso nos tranquiliza en la labor docente y de vez en cuando cruzamos. William me invita a la PUCE, yo invito a William a la Nacional y ahí estamos compartiendo esto que les compartimos. Muchas gracias de nuevo, William. 4 en punto, nos queda pendiente ese vinito virtual y lo programamos en estos días. Esta es su casa, muchachos, y muchas gracias por haberme escuchado tanto tiempo. Hasta pronto. Cuando William esté en su casa, lo dice de corazón, y si ustedes van a Ecuador y lo llaman, él le abre las puertas y les da hospedaje con toda seguridad. Tengo espacio suficiente, si no, como soy scout, tengo posibilidades de albergar 75 personas, que es el cupo, el aforo que tiene mi terreno, porque pues es un terreno bacano. Aquí somos 20, aquí lo podemos llegar. Jóvenes, pasamos ya un minuto, disculpas con ustedes que pronto tienen otra clase, nos vemos. William, igual compromiso, ahora cruzamos chat y coordinamos otra reunión. Jóvenes, que estén muy bien, chao Lina. Hoy se salvaron de cerrar clase, la cerramos nosotros. Muchas gracias, hasta luego. Listo, gracias profe, hasta luego. Gracias. Gracias.